Tú sabes, para que la gente no se ofenda. No. Yo prefiero quédate, no digas nada, chicos. Quédate callado, ¿ok? Quédate callado. Que esta generación es sensible. Decirle que están acostumbrados a todo lo fácil es algo terrible. Creciendo con resentimiento, quieren todo por merecimiento, pero lo fácil no tiene cimiento, por eso se va con el viento. Ups, sorry, lo dije. Si estoy equivocado me corrige. Anderas, ¿a quién tú te diriges? Al que no trabaja pero exige, al que quiere todo para sí, pero se parece un maniquí de una boutique. La pregunta que has hecho por tu país, lo que tu país puede hacer por ti. Ponte a trabajar, dice que eres grande si quieres rumbear. Luego los papeles quisiera cambiar, diciendo que mami no te quiso ayudar. Mal, para ti todo siempre está mal. Si no hago el tema que quieres que escuchar, baja mi Instagram a criticar. Se supone que yo no lo diga, porque los cristianos no hablan de eso. Me dicen que pare, que no siga, del sistema debo ser un preso. Redimido no lo diga, Funky por favor, no lo diga. ¿Qué tal si nos ayudas a orar por Colombia y lo que estamos viviendo en Colombia? ¿Te parece bien? Colócate en pie, por favor. Padre, queremos darte gracias por esta hermosa tierra donde tú permitiste que naciéramos, Señor. Colocamos a Colombia delante de ti. Señor, somos conscientes, como lo hizo Nehemías, que hemos pecado, Señor. Hemos permitido que el mal esté en Colombia. Nosotros, Señor, nuestros padres, nuestras familias, hemos permitido la corrupción, la violencia, la inmoralidad, el ocultismo, los vicios. Queremos pedirte hoy perdón, Señor. Queremos colocar a Colombia delante de ti, cada familia de Colombia, y pedirte, Señor, que detengan los juicios, que tengas misericordia sobre nuestra tierra, sobre esta hermosa nación. Creemos que Colombia es una tierra en donde fluye leche y miel, Señor. Y por eso aplicamos la preciosa sangre de Jesús desde el norte, Guajira, Cabo de la Vela, hasta el sur, en Leticia, allí en el Amazonas. Colocamos todos los territorios del oriente de Colombia, Señor. Colocamos Arauca, colocamos Bichada, Guainía, Guaviare, colocamos Meta, Señor. Colocamos Amazonas, Putumayo. Te pedimos que la sangre de Jesús sea aplicada, absorbiendo hoy todo lo que es violencia, narcotráfico, ocultismo, todo lo que es inmoralidad. En el nombre de Jesús colocamos delante de ti, Señor, el occidente de Colombia. Colocamos a Nariño, a Cauca, Valle del Cauca, Chocó. Te pedimos la sangre de Jesús bañando nuestros departamentos, absorbiendo narcotráfico, control de grupos al margen de la ley. Se quebranta ese control. Todo lo que ha sido violencia se quebranta en el nombre de Jesús. Colocamos la costa atlántica, Señor, Antioquia. Colocamos a Bolívar, colocamos Atlántico, colocamos Sucre, Señor, colocamos Guajira, colocamos, Señor, cada departamento del norte, pidiéndote que la sangre de Jesús sea absorbiendo el mal, quebrantando todo lo que es violencia, grupos al margen de la ley, todo lo que se ha levantado de sicariato, en el nombre de Jesús. Colocamos el norte, el Santander, Santander del Sur. Quebranta lo que los grupos armados, Señor, están haciendo en el Catatumbo, en Ocaña. Señor, rompe esa cautividad. La sangre de Jesús absorbe esa cautividad y quebranta el mal. Colocamos delante de ti el centro de Colombia, colocamos a Boyacá, Cundinamarca, Bogotá, colocamos, Señor, a Huila, Alto Lima, el eje cafetero, Señor, la sangre de Jesús rodeando, la sangre de Jesús aplicada, absorbiendo el mal, en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos sobre cada familia que venga la libertad. Tu palabra dice: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en territorio colombiano, sino se levantan unos muros que son de alabanza, se levantan puertas que son de salvación, y así lo creemos y así lo determinamos. Bendecimos a Colombia, Señor. Declaramos que el territorio colombiano es una tierra que fluye leche y miel.
La sangre de Jesús pagó precio para tener la paz, una justicia correcta, gente correcta. Así lo declaramos y declaramos libertad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos aman a Colombia? Denle un fuerte aplauso al Señor por nuestra hermosa, preciosa tierra, que es una tierra de bendición. Y estamos en el propósito de ver la restauración de Colombia, de salvar a Colombia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tiene el boletín de esta semana. El boletín nos habla de cuando la corriente te quiere arrastrar y habla la experiencia testimonial de personas que trataron de ser arrastradas por corrientes de este mundo y cómo lograron salir adelante y cómo lograron ver la bendición. En la parte de las leyes, hoy estamos repasando una ley que es, la gente no le pone mucha atención, pero ha sido fundamental, que es la ley que tiene que ver con los sumergibles y semisumergibles, tan utilizados para el narcotráfico, pero gracias a esta ley que hizo la pastora Emma Claudia Castellanos, hay un marco legal para poder incautar y poder detener que esos sumergibles y semisumergibles sigan funcionando y podamos ver disminución en ese flagelo que es el narcotráfico, en el nombre de Jesús. Amén. Así que puede entender un poquito más de todo lo que hemos hecho. Son más de 35 leyes que se han hecho en este tiempo que hemos estado en los proyectos de tomar los diferentes esferas de la sociedad. La educación, necesitamos entrar allí, la parte de empresa, la parte de las artes, el gobierno, la familia, lo que tiene que ver con iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué tema hemos venido hablando? ¿Usted sabe cuál ha sido el personaje que hemos venido tratando en todas estas semanas? ¿Cómo se llama ese personaje? Nehemías. Nehemías es un copero del rey y estando de copero del rey en Susa, la capital del imperio medo-persa, se entera de una noticia, que Jerusalén está destruida, puertas, murallas están derribadas y los muros han caído y las puertas están quemadas en fuego. La ciudad fue puesta así como la ve usted allí, una ciudad puesta en fuego, y la gente estaba en gran mal y afrenta una situación muy complicada a nivel de las familias. Y allí él entra en un periodo de oración. En ese periodo de ayuno y de oración Dios le habla que él tiene que ir a reconstruir los muros de Jerusalén, a levantar las puertas que estaban quemadas, y entonces él toma en obediencia y va a Jerusalén y comienza a recorrer y comienza a ver lo que está sucediendo, y la gente estaba muy mal
pero comienza a enfrentar tremendos retos allí en Jerusalén. Al ver todo lo que estaba sucediendo, él quiere entrar a reconstruir, le dice a la gente: entremos a reconstruir, no estemos más en oprobio. Y la gente comienza a reconstruir, pero se levantan enemigos que lo amenazan y tratan de amenazar también a la gente que está construyendo para que cese la obra, tratan de parar la obra. Pero Nehemías es un hombre de fe, es un hombre valiente. Hace 8 días hablamos acerca de la fe de este hombre, y en los capítulos 4 y 5 de Nehemías vemos los enemigos externos, pero se levantan enemigos internos que podían realmente minar la obra. Cuando hablamos de enemigos internos, yo quiero que usted se imagine en su casa y quiero que entienda que muchas veces dentro de nuestra casa, contra los proyectos de Dios, de una restauración, de ver un hogar que sigue los lineamientos de Dios, muchas veces hay un reino espiritual con actitudes, un reino espiritual en donde se mantienen determinados pecados que restan fuerza y que tratan de impedir los grandes cambios que Dios quiere traer sobre nuestras familias. Allí vamos a ver Nehemías capítulo 5 versículo 1 en adelante. Dice así la palabra: y hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Había otros que decían: nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También había otros que decían: hemos perdido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, he aquí estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos, y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Amén y amén. Coloque la mano en el corazón, vamos a orar. Dígale conmigo: Señor Jesús, quiero pedirte que hables a mi corazón, que ministres a mi vida, que a través de esta palabra tu presencia inunde mi corazón. Tú conoces los tiempos difíciles que he vivido. Tú sabes, Señor, que muchas veces no seguí tu palabra, que muchas veces me aparté, Señor, que hice cosas como a mí me parecía. Y yo quiero pedirte hoy que me perdones, pero que hables a mi corazón, que a través de esta palabra, Señor, rompas áreas de cautividad. Quebranta áreas, Señor, de frustración, quebranta áreas de desobediencia. Espíritu Santo, por favor, trata con conflictos internos que he tenido en mi corazón, que me han llevado a apartarme, a caminar caminos incorrectos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, que esta palabra venga a mi vida y me dé aliento, me dé fuerza, traiga sanidad y que haya libertad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero tratar el tema: vive la protección de Dios. ¿Cómo se llama el tema? Creo que Nehemías está enfrentando uno de los enemigos más fuertes que podía enfrentar, y era que las familias estaban viviendo en inestabilidad. Estaban presentando, y cuando uno lo lee, crisis económica, emocional, clamando a Dios, tenían dolor por lo que había pasado, un mal gobierno que había levantado una gran cantidad de impuestos, había corrupción, la gente tenía deudas acumuladas, y entonces empieza a enfrentar un enemigo que se llama la crisis familiar. Hijos en esclavitud, la gente que no estaba bien. Y la verdad es que la gente se había desviado de lo que es el propósito de Dios. Nada de lo que vivían estaba en el marco de la palabra de Dios. Cuando usted va a mirar, en el marco de la palabra era prohibido totalmente llevar a esclavitud un judío a un judío. Era prohibido ejercer préstamos bajo intereses. Era prohibido tomarles el territorio a personas que estaban viviendo en tiempos de escasez.
Y no solamente no cumplían la palabra, sino había una falta de justicia, una falta de amor, y había como dureza en el corazón en la gente que había quedado allí. Por lo tanto, estaban experimentando mucho dolor, mucho quebranto en la vida de ellos. Hoy vemos algo similar en Colombia. Vemos que muchas veces se presenta la crisis familiar, y entonces encontramos fácilmente lo que vemos allí en esa imagen. Encontramos problemas a nivel financiero, deudas, mal manejo del dinero. Encontramos los conflictos que se ven entre pareja y cómo muchas veces como que hay una situación que no se aguanta, o encontramos la esclavitud que se vive dentro de los hogares que causa tanto dolor. Y entonces uno puede comenzar a entender algo, que no es suficiente solamente levantar una muralla de protección. Los versos 6 y 7 de este capítulo 5, Nehemías se enoja y Nehemías confronta a la gente con lo que están viviendo y les dice: lo que está haciendo no es lo correcto. Y en el versículo 8 de Nehemías 5 nos dice: y les dije, nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones. Y ahora, ¿venderían ustedes aún a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros? Ellos se quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. Nehemías les dice: Judá fue conquistada, la gente fue llevada a esclavo, y lo que nosotros hicimos, porque él era en ese momento ya gobernador sobre el territorio, fue comprar con nuestro salario la gente. Compraron a los que eran esclavos y los sacaron a libertad. Y les está diciendo: redimimos a la gente. Y redimir es pagar el precio de un rescate por un esclavo para sacarlo a libertad. Cuando uno llega a la vida cristiana, llega en esclavitud. De pronto uno de esto que aparece en ese listado, usted lo vivió: vicios, inmoralidad, depresión, ocultismo, crisis emocional, familiar, deudas, engaño, violencia, enemistades, robo, homicidio, rechazo, dolor, y puede continuar la lista. Pero cuando llegamos a la vida cristiana, entendemos que Jesús pagó el precio de nuestro rescate para no estar más en una esclavitud. En Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Jesús pagó un precio por cada uno para ser rescatados, no para vivir en religiosidad, no para vivir otra vez en esclavitud. Muchas veces lo que vemos en la gente es que los saca de la esclavitud, pero fácilmente, poco a poco, se van moviendo otra vez y vuelven otra vez a quedar en la esclavitud. En Primera de Pedro 1:18 comenta Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Muchas de las cosas que nosotros mal hacemos las aprendimos en casa. Un mal ejemplo de un papá, de una mamá, de un hermano, de gente aún cristiana, entre comillas, que hace lo incorrecto. Pero dice allí: pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Y nos está diciendo que Jesús paga un precio muy alto, que es redención por su vida y por mi vida, para traernos en libertad, para sacarnos a libertad. Entonces, usted debe entender lo que vive Nehemías y lo que vivimos nosotros. Nosotros, cuando llegamos a nuestra vida cristiana, no llegamos para que usted aprenda a decir aleluya y gloria a Dios y lea un poco la Biblia. Es para que su estilo de vida sea diferente. Y venimos de un pasado, todos los que estamos acá hemos tenido un pasado, pero la idea de una vida cristiana es que ese pasado se corte y comencemos a caminar de la mano del Señor. Nehemías es lo que le está diciendo a la gente, le está diciendo: ok, están los muros, se están levantando, pero ustedes no han cambiado. Y él entendió que no solamente Dios lo había enviado a restaurar los muros de Jerusalén, sino a restaurar la condición de las personas, de las familias. Muchas veces no entendemos la condición en que se encuentra nuestra familia.
que no hay autoridad en el papá, que la mamá es una mamá que está llevando una línea que no es la correcta, que empezamos jóvenes a tener relaciones sentimentales incorrectas, pero pensamos que estamos en lo correcto y no nos damos cuenta que simplemente es el mismo problema que vio allí en la ciudad y en la nación en Nehemías. ¿Cuál era el problema? Nehemías 5:9. Pero añadí, esto que están haciendo no está bien. Demuestren temor por nuestro Dios. Así no tendremos que avergonzarnos delante de nuestros enemigos de otros pueblos. ¿Sabe cuál era el problema? El problema es que se había perdido el temor de Dios. ¿Y qué sucede cuando se pierde el temor de Dios? Que ya no está la protección de Dios. Y si no hay protección de parte de Dios, tampoco está la provisión de parte de Dios. Entonces cada uno se comportaba como le parecía, con avaricia, con maldad, con inmoralidad, porque perdieron el temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Es cuando usted tiene un amor reverente por Dios junto a un profundo respeto a lo que Él dice. Y entonces sigue las líneas de Dios por amor a Dios, pero también es el respeto que le coloca a usted el andar en líneas correctas, no en lo que a mí me parece, lo que yo quiero o lo que a mí me gustaría, sino en su palabra. Ese amor nos impide obrar mal. Ese amor hace que nosotros no respondamos mal con mal. Y entonces cuando nos acercamos a Dios y tenemos en cuenta lo que Él dice, que con nuestras acciones lo estamos a Él respetando y estamos glorificando su nombre, empezamos a ordenar nuestras vidas como Dios nos pide por amor y respeto a Él. Pero esto no funciona si nosotros no hacemos su voluntad. Cuando usted le dice, Señor, basta, no quiero lo que tú me dices, me opongo. Cuando nos oponemos abiertamente a lo que Él dice, pues vamos a llevar las consecuencias. Y Nehemías dice, todo lo que está pasando, lo que estamos viviendo, es porque se perdió el temor de Dios. Mire, cuando hay temor de Dios, las casas se ordenan y las familias pueden vivir en armonía. Pueden entrar en esa armonía de Dios. Una persona que se levanta en la cultura del reino de Dios contrasta totalmente con lo que es personas que no viven en la cultura del reino de Dios, con la cultura mundana. Hay gente que puede asistir a una iglesia cristiana, pero no vive en la cultura del reino de Dios. Y como resultado hay una pérdida del temor de Dios. Y a mí me impacta mucho eso en Nehemías, porque a él le impacta la indiferencia de algunas personas que están dentro de Jerusalén, que están viviendo contrario a lo que Dios quiere, pero siguen allí y no hacen absolutamente nada. El famoso pastor y también fue gobernante y también estuvo metido en la política, Martin Luther King, decía: no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Y en la época de Nehemías hubo mucha indiferencia, como que la gente no estorbaba el camino de los que hacían el mal, como que simplemente indiferentes, no me importa. Hoy mataron 5 soldados en Guainía, no me importa, hay solo 5 buenos. Secuestraron gente, no me importa. Están en un periodo de violencia en Cali, no me importa. Y simplemente la gente comienza a desfallecer y a desanimarse. ¿Qué hacer cuando estamos viviendo una situación así, similar a la de Nehemías en Colombia? Dios me colocaba y nos poníamos a pensar un poco en el Salmo 91, porque es un salmo profundo de lo que sucede con hombres, con mujeres, con familias que viven bajo la cultura del reino. El Salmo 91 no es solamente para colgarlo en un tablón o para ponerlo así pegadito en un papiro o para tenerlo en un reloj. No es para tenerlo como muchas familias lo tienen. Tienen abierta una Biblia así como estas, grandota, y la tienen abierto ¿en qué? ¿En qué? En el Salmo 91. Y todavía usted le pasa la mano y está lleno de tierrita, porque
hace mucho tiempo que nadie lo repasa. Es un salmo de confianza para tiempos de peligro y es un salmo de desafío contra los poderes demoníacos que obra, pero cuando usted lo entiende. Versículo 1 y 2, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Estos dos versículos son sensacionales porque es de donde parte todo e enfatizan la comunión íntima que debemos tener con Dios. Cuando usted mira los pronombres que vienen allí, el pronombre dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, indican cómo el salmista tenía una profunda comunión con el Señor. ¿Cuál será hoy la persona más alta que está acá? ¿Quién es bien alto? A ver, de los que están, de los que usted conoce. ¿Hay alguien alto en su ministerio? ¿Quién es? A ver. ¿Quién? ¿Quién? Venga para acá si usted es alto. Sí, es bien alto. Présteme una sombrilla, por favor. Lo que me está hablando el Señor es el que abriga al Altísimo. ¿De quién? Al abrigo del Altísimo. Entonces, abra esa sombrilla. Él es el Altísimo. Y yo estoy acá diciéndole, ayúdame, Señor, esta situación financiera. Ay, Dios, mira mi familia. Ay, mira ese hijo que está descarriado. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que ir ¿a dónde? Al abrigo, ¿cierto? Y tengo que ir al abrigo de Él Altísimo, ¿cierto? ¿Sí me está entendiendo? Pero si yo estoy aquí, no me va a cubrir. Usted tiene que aprender a estar siempre delante de la presencia de Dios. Esta generación adolece de presencia de Dios. Se distrae con mucha facilidad. Si usted está ahí con un celular o un computador, ya está mirando otra cosa. Se distraen, no viven con una función clara de presencia de Dios. Es el que habita al abrigo del Altísimo, que morará bajo la sombra del Omnipotente. Si yo quiero eso para mi vida, pues tengo que estar allí. Si Él me dice, muévete hacia ese lado, y Él se mueve para ese lado, yo digo, no, vení, no, el que me gusta es ese. Ay, no, yo quiero es ese. Vení, tengo ya palabra, vení. ¿Usted cree que Él va a hacer lo que yo quiero? No. Tengo que moverme donde Él me dice, de la manera como que Él me dice. Trabajar mi vida de acuerdo a lo que Él coloque en mí. Entonces, este salmo tiene un secreto. Ese es el secreto. El secreto es que tengo que aprender a colocarme debajo de Él. Y cuando yo me coloco debajo de Él, habito sigo los parámetros de Él, mi vida cambia totalmente. Su vida va a cambiar totalmente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí le queda claro? Para que nunca lo olvide, tome la foto. Yo me empino. No funciona empinándose. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias. Ahora, allí en estos dos versículos usa 4 nombres de Dios que están dentro de esa palabra. El primer nombre que utiliza es Altísimo. Segundo nombre que utiliza, ahí están en azulito, Omnipotente. Tercer nombre, Jehová. Y cuarto nombre, Dios. Cuando es el nombre Altísimo, en el original es la palabra Elión. Elión significa el más alto, supremo y el dueño del universo que no puede ser derrocado. O sea, cuando yo me ubico realmente al amparo de mi Dios y estoy bajo su presencia, el Altísimo, el que no puede ser derrocado, el que está por encima de mis circunstancias, Él está conmigo. El Omnipotente es Shaddai,
que es suficiente para todo lo que necesita. Esa palabra Shaddai es como el sustentador, el que sustenta mi vida, el que sustenta mi familia de todo lo que está viviendo. Y la raíz Shad es la raíz que significa pecho. Y lo que está hablando es aquel que nutre mi vida. ¿Cómo nutre mi vida? Pues a través de la palabra de Dios. Cuando yo sigo los principios de Dios, Él me va a nutrir. Y si voy a estar nutrido, voy a estar fuerte, voy a estar firme ante los desafíos que se tienen en esta vida. La tercera palabra es el Señor, que es la palabra Yahvé. Habla de la existencia eterna de Dios. Desde el principio hasta el fin, Él es Dios. Es activo y obra. Cuando uno ve esa palabra Yahvé, siempre la utilizaron en las relaciones de pacto. Es un Dios de pactos que mantiene su pacto sin falta. Y la palabra mi Dios en el original es la palabra Elohim, que hace énfasis a la plena majestad y grandeza de Dios y del poder de Dios. Entonces, cuando se está diciendo el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien moraré, está diciendo de que al buscar su presencia y estar en su presencia, yo estoy delante de toda la grandeza, todo el poder, todo el sustento, toda la gloria de Dios, que está disponible para mí. Pero esas promesas que siguen después son solamente, escúchelo bien, para quien tiene comunión con el Señor. Habrá refugio y habrá protección. Estos versículos aún tienen un significado más grande, porque cuando dice el que habita al abrigo del Altísimo, dice morará bajo la sombra del Omnipotente. Esas dos palabras son claves: habita y morará. Es como cuando usted le dice, ¿usted dónde vive? No, yo vivo en la calle primera número 752, ahí habito. Y lo van a buscar, y usted ahí está habitando y morando. Muchos de nosotros ya no habitamos en la presencia de Dios. Asistimos a una iglesia, leemos la palabra, pero nuestras vidas están apartadas. Y si queremos tener realmente protección, cuidado, restauración, liberación, es allí en la presencia de Dios. Es allí donde podemos contar esas hermosas promesas que tiene este salmo en comunión con el Señor. ¿Cuántos están casados aquí? Levanten la mano los casados. A ver, ¿casados? Ok. ¿Felizmente casados? No, pero ni un siquiera. Por ahí uno dijo, ¡ay! Vuelvo y repito, ¿cuántos están felizmente casados? ¿Cuántos son solteros? Levanten la mano los solteros. Los solteros. ¿Sabe que los casados somos la envidia de los solteros? Entonces usted imagínese ese hogar. Un hogar en donde usted llega, ahí está su esposo, está su esposa, usted sigue derecho y entonces va a la cocina a buscar las ollas que hay, come, después sigue a la habitación, prende el televisor, ve algo y se queda dormido. A la mañana siguiente se levanta, le dice hola, se baña, se viste, desayuna y se va. ¿Qué tipo de matrimonio es ese? Eso no es un matrimonio. Perdieron el relacionarse. Y muchos de nosotros perdimos el relacionarnos con Dios. Asistimos, venimos, pero empezamos nuestra vida a enfriarla con Dios. Y como la enfriamos, tomamos caminos que no le agradaban a Dios, pero pensamos estoy haciendo bien. Eso le pasó al pueblo de Israel. Y cuando vieron las consecuencias fueron totalmente fatales. Entonces, número uno, su presencia, habitar con Él, y significa hacer lo que Él me dice que haga. Voy a agradar a Dios en el nombre de Jesús. ¿Está claro eso? Dígame amén. Número dos, Salmo 91, 3 al 8.
Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo de adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Acá nos explica lo que es la protección que Él nos da. Ahora, uno no puede comunicar simplemente palabras cuando no ha experimentado realmente el testimonio de lo que significa la protección y su fe. Del versículo 3 a 7 indican por qué nos hace falta refugio y protección. Mire de lo que habla. Habla de trampas, habla del lazo del cazador, habla de la peste destructora, habla de terror nocturno, habla de saeta que vuela de día, pestilencia en la oscuridad, mortandad que en medio del día destruye. Está hablando de lo que se vive a diario, trampas, peligros, mortandad, y podría tal vez referirse más claro a un reino espiritual que va en contra del bien de Dios. Es un reino espiritual de maldad que ataca y tenemos que estar nosotros listos respecto a ese ataque. Dos cosas que más ataca. Número uno, la familia. Lo que más ataca es la familia, porque sabe que una familia que se levanta bajo principios de Dios es una familia que va a alumbrar en la sociedad. Es una familia que el resto de gente le va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo andan en esto? ¿Cómo es tu casa? Pero una familia que vive bajo ataque porque no sigue los preceptos de Dios, porque no me parecen, va a estar en ese ataque. Lo segundo que ataca es la iglesia, fuertemente la iglesia, porque una iglesia que no vive bajo preceptos de Dios es una iglesia débil. La función nuestra de la iglesia no solo es predicar la palabra. Nosotros estamos para transformar cultura. La gente llega con una cultura que no es la cultura del reino. Llega con culturas como yo llegué, marxista, leninista. Llegan con culturas de ocultismo, culturas ancestrales, con la cultura del machismo, del feminismo. Y lo que Dios hace es transformar nuestra cultura a la cultura del reino. Una cultura que Él implanta en nuestras vidas a través de seguir la palabra y ponerla por obra. Y entonces es atacada, pero me impacta la manera donde dice que Dios nos protege y dice, bajo sus alas te cubrirá. Ahora, ¿usted ha visto algún animalito que cubra bajo las alas a sus crías? ¿A quién ha visto? A la gallina dice kikiriki. Pero yo encontré uno que protege más que la gallina y es más elegante que la gallina. El ganso. Los gansos protegen debajo de sus alas sus polluelos. Son espectaculares para proteger. Y entonces esa imagen de cómo nos protege Dios, usted la puede ver ahí. Mire la siguiente. Esta me parece, ¿cómo están estos polluelos allí en las alas de su papá ganso o su mamá ganso? ¿Cómo están? Claro, pasamos dificultades, sí, pero tenemos la paz de Dios. Pero tenemos calma en medio de la tormenta. Me encanta esta otra imagen, porque mientras este está así como medio dormido, este ¿cómo está? Está totalmente fundido, tranquilo. Y allá arriba, este otro de allá arriba me pareció sensacional. Esa es la imagen que el Señor nos quiere mostrar. Está diciendo, así es como yo los quiero proteger. Pero el requisito es, vengan a mi sombra. Aprendan a tener temor reverente de mí, en la palabra, en lo que yo les digo. Y yo los voy a llevar a lugares espectaculares, los voy a proteger, los voy a cuidar. Y después habla una secuencia alternativa de frases, porque habla de terror nocturno, después dice vuele de día, después habla ande en oscuridad y después dice en medio del día. Y está diciéndole, no importa la hora,
cualquiera que sea la hora, la temporada, yo los protejo contra todo ataque de Satanás. Caerán 1000 a su izquierda, 10,000 a su diestra, pero a ustedes no llegarán. Y la Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene gente favorita. Él no dice, a ver, ay, tú, camiseta negra, tan linda esa camiseta que dice Jesús, ay, te voy a bendecir. No. Él no tiene favoritos, pero tiene gente íntima. Tiene gente que le busca y gente que dice, Señor, es lo que tú dices y a tu manera. Y esas son las personas que reciben la bendición completa de Dios, se refugian y confían en Él y Dios los protege de manera especial. Yo quiero hoy mostrarles un testimonio de una pareja de Bogotá. Se llaman Giovanni y Andrea, son pastores. Han vivido una situación complicada, pero han sabido estar, como dice el Salmo 91, habitando al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Así que miremos este testimonio, por favor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Todos los cristianos debemos atravesar por un momento de prueba para colocar nuestra esperanza en el lugar correcto. ¿Ocurrió algo con nosotros? Nuestra prueba fue en el área de la salud. Estando como misioneros en la ciudad de Florencia, vino un intenso dolor y debilidad después de una rutina de ejercicios que yo hacía a diario. Nos tocó ir al doctor, el médico nos dijo, esto se llama polineuropatía, que es precisamente la parálisis de las 4 extremidades, y eso iba avanzando, lo que nos obligó a pasarnos a Bogotá, donde inmediatamente caí en silla de ruedas. Esto duró 3 años, 2 años investigando, haciendo exámenes, pruebas, para tratar de descubrir cuál era el origen de esta enfermedad, y por fin hubo una respuesta a esos 2 años y le dijeron a mi esposa. Bueno, ninguna persona o familia está preparada para recibir, ni quisiera recibir una noticia de estas. Se acerca el doctor y me dice, su esposo tiene cáncer, es un cáncer en la médula ósea, eso quiere decir en todo su cuerpo. Ese cáncer hacía que todo su sistema nervioso se desgastara y el dolor era intenso. Generalmente estaba entre 8 y 10 el nivel del dolor. Pero la prueba no solo la atraviesa una persona, la atraviesa la familia y absolutamente todo en el hogar empieza a tener una perspectiva diferente cuando la atravesamos con el Señor. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos que cuando decimos que Dios es nuestro castillo, Él es nuestro refugio, nuestro protector. Todos pasamos por el valle de la sombra, o de la muerte, o de la enfermedad, o de cualquiera que sea la prueba. Aprendimos que en la palabra estaba la respuesta que Dios tenía para nosotros. Y vino un versículo de la Biblia muy lindo, y es que dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que va a entrar a poder colocarse sobre los pensamientos, sobre el alma, y dice sobre los tuétanos, y eso significa sobre la médula ósea. Y fue entonces donde nosotros vino la semilla de la fe para creer en el milagro. El milagro que íbamos a atravesar esta temporada fieles y firmes con Dios. Visualizar el milagro, creer, pero viene aquí algo importante, perseverar. Siempre cuando estés atravesando por cualquier prueba, y es lo que pasó con nosotros, siempre está la palabra ofreciéndonos, como sucede en este Salmo 91, el confiar en Él, el descansar en Él. Eso sucedió con nosotros a pesar de lo que veían nuestros ojos naturales, que no era nada esperanzador. Pero la palabra nos dice que no creamos por vista, sino por fe. Eso ocurrió con nosotros y vino un proceso, porque no fue un milagro instantáneo, fue un proceso. ¿Qué puedes contarnos de un proceso? Bueno, un proceso de mucha angustia, un proceso de estar recibiendo una y otra vez diagnósticos negativos, un proceso de pensar también en la muerte, un proceso de angustiarnos, pero en todo ello
el Señor siempre nos sostuvo y nos ayudó a salir de esa sombra en la que estábamos. Vino un milagro hermoso, un día que Giovanni me dice, asómate porque te tengo una sorpresa. Estábamos en un piso 12 y cuando me asomo veo que él se había levantado de la silla de ruedas y estaba con mis dos hijos que todavía estaban muy pequeños, y eso me emocionó tanto que contra todo diagnóstico el Señor hizo un milagro sobrenatural. Hoy en día, después de 4 intensos años de tratamientos, de estar en clínicas y en hospitales, los 365 días de cada uno de esos 4 años, vemos un milagro viviente, vemos cómo Dios es bueno, nos enseña en medio de la prueba, y todo lo que el enemigo o las circunstancias quieran usar para mal, Dios las transforma para bien. Por eso es que todos los que amamos a Dios, todo obrará para bien, y este es un mensaje para todas las familias que están atravesando por cualquiera que sea la prueba. Siempre el Señor tiene lo mejor, es nuestro refugio. Es donde podemos descansar a pesar de toda circunstancia que pueda estar rodeándonos, de noticias malas. En Él está lo sobrenatural. Y este Salmo 91 abre la dimensión, abre la puerta a su gloria, a lo sobrenatural, a lo divino, a ver las cosas no con ojos naturales, sino según su perspectiva. Así es que ánimo a los que están atravesando esta prueba, y recuerden que Dios es fiel, Él es nuestro verdadero refugio, nuestro verdadero descanso. El Omnipotente. Muchas gracias. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Ahora, cuando ustedes ven ese testimonio, ¿dónde estaba el refugio de Giovanni y de Andrea? Realmente estaba en Dios. ¿Cuántos tienen carro? Levanten la mano los que tienen carro. ¿Qué hace cuando se pincha el carro? ¿Qué hace? Entonces vamos a ver este elemento. Este es un elemento muy bonito que se llama la llanta de repuesto. Esta es una llanta de repuesto. ¿Cuándo utiliza usted la llanta de repuesto? Cuando se pincha, ¿cierto? Se pincha inmediatamente. Y sabe que para muchos de nosotros Dios es la llanta de repuesto. Manejamos el carro, la llanta la tenemos atrás, que no nos moleste, que no diga nada. Pero si hay un pinchazo, ahí mismo vamos, ¿cierto? Y le decimos, Dios, ayúdame. Y entonces tratamos de colocarlo como la llanta de repuesto. ¿Hasta cuándo usa una persona la llanta de repuesto? ¿Hasta que despinchó la otra, la arregló, y qué hace después con la llanta de repuesto? ¿Vuelve y qué? La guarda. Así no funciona Dios. Él no quiere ser la llanta de repuesto de tu carro. Muchas veces en un carro surge un corto y ¡pum!, sale fuego. ¿Y qué hacemos entonces si llega a salir fuego del carro? ¿Qué utilizamos? El extinguidor, claro. Y entonces el extinguidor lo usamos en esos momentos y decimos, Dios, esta es una situación urgente, mira lo que está pasando en mi casa, mira lo que vive mi matrimonio, mira mi hijo, las finanzas. ¡Shh! Ay, Señor, gracias. ¿Y qué hacemos con el extinguidor? Lo volvemos a guardar. ¿Cuántos han utilizado Didi? No Didi Moto, sino Didi Carro. ¿Cuántos han utilizado? Y entonces él va manejando, ¿cierto? Le decimos al Señor, maneja. Pero quiero que vayas a donde yo quiero. Esta pareja ha pasado momentos difíciles, pero el Señor no solo los ha sostenido, los ha sacado adelante por una razón, porque aprendieron una dependencia de la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dele fuerte un aplauso al Señor. Versículo 9 al 13. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dese cuenta que vuelve otra vez a decir cuál es la parte fundamental. Que el Señor sea su habitación.
Entonces no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Aquí me muestra beneficios que tiene cuando yo tengo la presencia de Dios. La protección de Dios deja de ser una promesa general para ser una promesa personal. Y por eso recalca: has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Recalca la relación íntima con Dios, la morada de Dios. Y el versículo 11 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y acá hay una enseñanza importante, porque muchas veces hay una doctrina de la nueva era que tiene que ver, y es una parte demoníaca que tiene que ver con angelología. Es muy diferente a lo que dice Dios. Dios está diciendo que Él tiene ángeles, es parte de su ejército, y que los envía para protegernos a nosotros. Ahora, muchas veces hablamos más de demonios, del ejército del enemigo, que del ejército de Dios, y el ejército de Dios es más poderoso, más fuerte y más grande. Hebreos 1:14: porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. La función de los ángeles es ayudar a usted y a mí a traer salvación sobre nuestras familias. Cuando la guarda de un ejército, de la policía, puede faltar o ser engañada, no pueden engañar al ejército de Dios. Y usted tiene que aprender a orar: Señor, yo tengo ángeles a mi servicio. Coloco esa relación que tiene mi hijo, Señor. Quebranta esa relación, coloca guarda, Señor, coloca distancia. Esos amigos que andan en la droga, en ese trabajo donde están pervirtiéndolo, Señor, coloca guarda. Te pido tus ángeles que sean allí, en el nombre de Jesús. Daniel 6:22 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel era un hombre que habitaba bajo el abrigo del Altísimo, un hombre de oración 3 veces al día, un hombre de integridad, y por su integridad se negó a hacer lo que le pedían, que dejara de orar durante 30 días. Dijo: no lo voy a hacer, y abrió las ventanas y oraba 3 veces, y por eso fue llevado al foso de los leones. Pero allí en el foso de los leones, Dios envió el ángel que tapó la boca de los leones. No fue él, fue el ángel, al servicio de Dios. Mateo 26, versículo 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y Él pondrá a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Cuando están en el Getsemaní y vienen a capturar a Jesús, Pedro saca la espada y le mocha la oreja a un siervo de la guardia. ¿Qué hace Jesús? Restaura al siervo, pero le dice a Pedro: guarda tu espada, Pedro. Yo puedo orar al Señor y mandaría en este momento 12 legiones de ángeles ahora mismo. Una legión de soldados eran 6,000 soldados. Está diciendo que inmediatamente podía mandar 72,000 soldados, ángeles al servicio de Dios, para que protegieran a Jesús, pero dijo: no cumpliría mi propósito acá en la tierra. Entonces uno comienza a decir: o sea que yo podría orar diciendo: Señor, ángeles que traigan la protección. Sí, dice: te guardarán en todos los caminos. Actívalos en la oración. Ahora, no como una doctrina de angelología de nueva era, porque usted tiene que estar bajo el abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 103:20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Qué voz escuchan los ángeles? No la de su necesidad,
La voz de la palabra, del precepto de Dios. Por eso cuando uno ora, ora con la palabra de Dios. ¿Con qué oramos? Con la palabra de Dios. Así como está acá, orar con la palabra. Este cuadro me parece sensacional porque naturalmente usted no está viendo nada, pero en el reino espiritual lo que está sucediendo es poderoso. Cuando yo estoy orando con la palabra de Dios, los ángeles ejecutan la palabra. Y el verso 13 dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Es más que una promesa general, habla de forma específica de la protección de Dios contra un reino espiritual. Y habla de 4 aspectos del enemigo: león, serpiente, cachorro de león y dragón. Y tiene mucho que ver con Apocalipsis. Apocalipsis 12:7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Escuchen, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Acá está hablando de una guerra a una dimensión grande, y en esa guerra está Miguel y sus ángeles luchando. Lo que se vive muchas veces sobre naciones tiene que ver con esto. Y cuando usted dice que se levanten los ángeles de Dios, Miguel y sus ángeles, a pelear por Colombia, esto es lo que está activando. Tenemos armas que muchas veces nunca utilizamos. Número 3, versículos 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Todo lo anterior lo estaba hablando el salmista, pero acá es Dios el que está hablando, recalcando la promesa sobre la persona que está morando bajo el abrigo del Altísimo, en la sombra del Omnipotente. Y enfatiza esa relación personal. En mí ha puesto su amor. Y dice: yo también lo libraré. Mire lo que incluye. Número 1, liberación. Número 2, lo pondré en alto. Algunos leen eso y dicen: o sea que Dios me va a colocar a mí en altivez. No. Poner en alto es, por ejemplo, cuando se vienen esos ríos, cuando empiezan a inundar la calle. ¿Usted qué quiere hacer con la nevera? ¿Qué quiere hacer con los muebles? ¿Ponerlos qué? En alto, a salvo. Mi oración con Andrés y Victoria es esa: Señor, colócalos en alto, a salvo. No en altivez, no en orgullo, sino en salvación. Señor, no permitas que la gente que le rodea le haga daño. Señor, por favor, guárdalos. Este salmo es tan fundamental para la familia. Y la respuesta a las oraciones dice: con él, dice, me invocará y yo le responderé. Qué lindo, ¿cierto? ¿Cuántos quieren que cuando usted invoque el nombre del Señor, Él le responda? ¿Qué necesita? ¿Estar dónde? Estar bajo el abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Estaré en la angustia. Dice: estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Que se experimente liberación. Hoy es un día para que usted le diga: Señor, no más, Señor, la angustia. No más estar bajo esta crisis, no más estar bajo la ansiedad, no más estar bajo el mal genio. Es tiempo de que usted viva la libertad. Lo libraré y le glorificaré. Además, mire que está a su lado y dígale: va a vivir largos días y mostrará la salvación sobre su vida, sobre su casa y sobre su familia, en el nombre de Jesús. Todo esto está disponible para nosotros, pero tenemos que cambiar lo que venimos haciendo. Lo principal es estar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a orar. Hoy vamos a orar y le hemos dicho a los líderes de 12 que estén preparados, porque van a orar por sus vidas, van a orar por ustedes. Pero primero
Yo quiero hacer una oración. Que tú puedas un momento cerrar los ojos y presentar tu vida delante del Señor. Míreme acá un momento. Muchos hemos tenido a Dios en la llanta de repuesto o en un extintor o un Didi. Y creo que este es un tiempo clave que le digamos: Señor, que realmente tú seas mi Dios y yo sea tuyo. Realmente quiero estar bajo tus alas, en tu presencia, y que tú direcciones realmente mi vida en el nombre de Jesús. Así que cierre sus ojitos. Padre, hoy queremos venir delante de ti. Señor, este salmo no tiene un tiempo específico, no dice que solamente para determinado pueblo, es para todo aquel que ha querido refugiarse en ti, que ha querido ir a ese castillo de protección y vivir en ese castillo de protección, de cuidado, de guarda. Por eso hoy coloco mi vida delante de ti. Y vas a poner un momentico tu manito en el corazón y le vas a decir: Señor, muchas veces lo que hice fue lo que a mí me pareció. Muchas veces tomé el rumbo que no era el correcto, Señor. Muchas veces, a pesar de que asistía, venía, iba, leía la Biblia, tal vez lo hice por un comportamiento religioso, pero terminé haciendo lo que me parecía, Señor. Terminé dañando personas. Terminé, Señor, llevando mi casa a tantos conflictos, problemas, dificultades. Manejé las finanzas como a mí me parecían, Señor. Aún en la casa había una Biblia abierta en el Salmo 112, Señor, en el Salmo 91, Señor. No sirvió de nada. Yo quiero pedirte hoy que me perdones. Perdona la inmoralidad en la que caí. Perdona, Señor, lo obstinado que fui, lo terco. Perdóname, Señor, porque quise mantener las cosas a mi manera, a mi acomodo. Perdóname, Señor. Me salí de la protección. Así como veíamos ese paraguas, Señor, me salí. Tú me dijiste que era por un camino y yo cogí otro, Señor, pensando que podía salirme con la mía, pensando que lo estaba haciendo bien. Y hoy reconozco que me equivoqué, Señor. Hoy me reconozco que en mi familia tomé decisiones que no fueron acertadas, Señor. Hoy reconozco, Señor, que a nivel laboral tomé decisiones que fueron equivocadas. Manejé mal finanzas, Señor. Aún en el liderazgo hice cosas que no eran las correctas. Perdóname. Por favor, Señor Jesús, limpia mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi cuerpo con tu preciosa sangre. Por favor, toma, Señor, eso que no fue correcto. Y tú vas a mirar por un momento la cruz del Calvario y vas a mirar a Jesús. Y vas a entregar allí aquello que tú sabes que no es correcto. Aquello que tú sabes que no deberías haber hecho. Aquello que tú sabes que obraste contrario a Dios, que lo hiciste porque querías, que lo hiciste porque te parecía. Ponlo allí delante de Jesús, diciéndole: te lo entrego, Señor. Hoy entiendo, Dios, lo que vivió Nehemías y el pueblo. Señor, y la gente se arrepintió y la gente, Señor, empezó a hacer lo que agradaba a Dios, lo que estaba en la palabra. Por eso hoy, Señor, quiero alinearme contigo. Hoy aplico aquí en mi corazón la preciosa sangre del Cordero inmolado de Dios, que absorbe el mal,
las malas decisiones, las conductas equivocadas. Y te pido, Señor, que me restaures. Quiero hacer las cosas de la manera correcta. Quiero hacer las cosas que a ti te agradan, Señor, a tu manera, no a la mía. Y me dispongo para habitar bajo el abrigo del Altísimo, para morar bajo la sombra del Omnipotente. Allí con sus ojitos cerrados, usted se va a mirar pasando la cruz. Y al pasar la cruz, al otro lado está la presencia del Padre. Está el Padre con sus manos estiradas, sus brazos estirados. Vas a verlo como si tuviera ese paraguas y te está diciendo: ven, refúgiate en mí. Y vas a ir a esa sombra del Altísimo, a morar bajo esa sombra del Omnipotente. Y el Padre te dice: estoy para protegerte, para cuidarte. Conozco lo que estás pasando. Entrégame el dolor. Que hay personas que tienen guardado el dolor, es como una espina clavada. Hoy vas a entregar el dolor, le vas a poner al Señor ese dolor. Dile: Padre, me cuesta trabajo soltar el dolor. Y Él te abraza y te está diciendo: entrégamelo. Quiero que estés bajo mis alas. Entrégame la depresión, entrégame la angustia, entrégame las humillaciones, los señalamientos. Yo soy el Dios que perdona y restaura. Yo soy el Dios que levanta. Entrégame las crisis que has tenido de familia. Cuando levantas los ojos y dices: Dios, no me aguanto más esta situación. Entrégame hoy tus peleas, esos conflictos que has tenido en casa. Entrégamelos. Vas soltando, suéltalos. Él te abraza fuertemente y te está diciendo: yo te restauro. Yo soy Padre que levanto. Quiero tomar hoy esas luchas, pero tú muchas veces no las sueltas. Hoy quiero traer libertad a tu vida, romper el lazo del cazador, ese lazo en que has estado, esos apegos que tienes, esas formas de pensar contrarias, se quebrantan hoy en el nombre de Jesús. Debajo de mis alas, dice Él, tengo seguridad para ti. No más temor en tu vida. Muchas veces sales con temor, llegas con temor, pero hoy vas a renunciar al espíritu de temor. Le vas a decir: espíritu de temor, renuncio a ti. No más control de mi vida, porque el perfecto amor, el amor de Dios echa fuera el temor. Hoy coloco un cerco de protección, porque has puesto al Señor, al Padre que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. El mal es arrancado, no llegará a ti. Y hoy le vas a decir: Señor, levanta ángeles de Dios a mi servicio. Levanta ángeles que traigan un cerco de protección sobre mi casa, sobre mi familia. Ángeles, Señor, que se interpongan en esos amigos que ha tenido mi hijo, mi hija, que es la gente incorrecta, esa gente de droga, esa gente de mundo, esa gente de vicio, esa gente de rumba, Señor. Levanta esos ángeles, Señor, que estorben esos caminos. Tu palabra dice que pondrás espinos en esos caminos, en el libro de Oseas, en el capítulo 2. Levanta ángeles, Señor, protectores, Dios del cielo, que guarden en los viajes a mi esposo, que guarden, Señor, a mis hijos en ese colegio. Guárdalos, Señor,
de manos impuras, de gente impura. Protégelos, Señor, en todos los caminos, en todos los ámbitos, Señor. Que puedan estar en tus manos, que su pie no tropiece en piedra, Señor. Mira cómo el enemigo coloca piedras, zancadillas para que tropiecen. Levanta, Dios, esos ángeles que levanten los pasos de mi familia, que levanten los pasos de mis hijos, Señor. Quebranta la maldad. Dile hoy, Señor Jesús, rompe la cautividad de maldad de mi casa. Hoy atamos el hombre fuerte de maldad, el hombre fuerte de engaño, el hijo del diablo y el enemigo de toda justicia. En el nombre de Jesús aplicamos sobre ellos la sangre de Jesús, neutralizándolos. Quedarán ciegos, no verán la luz del sol, no podrán seguir obrando contra mi familia, contra mi casa, contra la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Señor, que hoy la protección y el cuidado tuyo esté en mi vida. Te clamo, Señor, que traigas sobre mi casa y sobre mi familia, Señor, la libertad. Señor, que cuando te invoquemos respondas. Que estés con nosotros en momentos difíciles. Muchos se han sentido solos en momentos difíciles porque no han visto el abrigo del Altísimo. Deja que el Señor te abrace y te está diciendo: no estás solo. Papá Dios está acá. No me veías porque estabas vislumbrando otras cosas, pero ahora te puedo tomar. Yo estaré en la angustia contigo para librarte, y a través del testimonio te glorificaré y me glorificarás, y tendrás larga vida, y habrá salvación en tu casa. Habrá salvación. Los que no volvieron, los que se apartaron, los que han estado reacios, me conocerán. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Altísimo. Yo soy el Dios que guarda y que protege. Y levanto ese pacto hoy contigo en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Y quiero que por un momentico entronemos esta canción.